Expectativa de fe. ¿Por qué es tan importante la expectativa de fe? Yo he hablado mucho sobre la fe en esta casa. Sé que muchos de ustedes tal vez no lo han escuchado porque esta es tu segunda, tercera o cuarta vez o tal vez tu primera vez en la casa. Pero he hablado mucho sobre la fe y no sé si tú has captado todo lo que te he hablado por la fe. A mí me gustan las personas que toman nota porque la memoria es muy frágil. Y he explicado que la vida sin fe no puede funcionar. Realmente el que dice que es ateo, gracias a Dios, no es ateo en el sentido de que no cree en nada ni en nadie, porque no podría vivir si no tiene al menos la fe básica que se requiere para funcionar en la vida. Porque tú no te levantas de tu casa, te subes a tu carro y vas a tu trabajo, no te subes a un avión y vas a tu destino si no crees que vas a llegar. Nadie se casaría si no creyera que va a funcionar, ¿no? Aun cuando haya dudas y esté pensando quién sabe qué va a pasar con esto. Pero se necesita fe en la vida para funcionar. Y existe esa fe básica que todo ser humano tiene y existe la fe en Dios. Amén. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6. ¿Cuántos dicen amén? Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú necesitas fe para agradarlo a Dios. Pero Dios ya te incorporó fe. Cuando tú naciste, Dios ya te dio una medida de fe. Tú tienes una medida de fe. Y no sé si te has preguntado a veces, yo soy de los que se hacen muchas preguntas. Y yo a veces me he preguntado, Señor, ¿cómo es posible? Yo no pudiera aguantar tanto como esa persona. No sé si a veces has visto a alguien que parece ser como que las cosas están complicadas, pero de una y de otra manera, ¿no? Y muchas veces, no sé si tú te ha pasado, pero a mí me ha pasado, yo digo, Señor, wow, no sé cómo puede soportar tanto. Y quiero darte algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, gente que nace con problemas de alguna capacidad diferente físicamente, ¿no? O gente que tiene problemas físicos desde nacimiento y tiene que bregar con ellos, ¿no? Se necesita un nivel de fe para eso. O padres que de repente tienen hijos con problemas de salud muy serios. Eso es complicado. Eso es muy complicado. Hijos que pierden a sus padres a temprana edad y se quedan solos. Es complicado. Y no sé si a veces tú te has preguntado eso, ¿no? Yo por ejemplo, he visto cosas que a mi juicio, yo digo, yo no creo que pudiera con eso. Pero esas personas pueden. ¿Sabe por qué? Porque antes de nacer, Dios sabía el nivel de fe que iban a necesitar para la vida que les tocaba vivir. Amén. Antes de nacer, Dios ya sabía qué capacidad de fe necesitabas para funcionar conforme a la vida que te tocaba vivir. Y Dios te dio una medida de fe. Además de darte esa medida de fe, luego tú necesitas ejercer esa fe. Porque creer en Dios no es suficiente. No confundas ser creyente con ser un hijo de Dios o ser salvo. Porque Santiago lo dice muy claro. Santiago dice, los demonios creen y tiemblan, pero eso no lo hace salvo. Amén. Hay mucha gente que cree en Dios, pero creer en Dios no es sinónimo de ser un hijo de Dios, de estar en una relación personal con Jesucristo. Para ser un hijo de Dios, tú necesitas usar tu fe para entregar tu vida a Cristo Jesús. Y cuando tú haces eso, ahí se produce una regeneración por el Espíritu Santo, un nuevo nacimiento. Todas estas son experiencias espirituales invisibles, son un proceso de transformación en tu vida, por lo cual Dios te saca del reino de Satanás y te introduce en el reino de Dios. Naciste de nuevo y comenzaste una nueva vida en Jesucristo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor por eso? Amén. Así que la fe es esencial en todo lo que hacemos. La Biblia dice que la salvación, lo que Dios hace en el proceso de salvación es por fe de principio a fin. Escuche esto, vivimos por fe, somos salvos por fe, caminamos por fe, nos apropiamos de la promesa de Dios por fe,
recibimos y operamos en el Espíritu Santo por la fe, recibimos y operamos en los dones espirituales por la fe y vamos a llegar al final de nuestra carrera por la fe. Amén. Así que la fe es esencial. Y una parte muy importante, una dimensión de la fe, estaba buscando la palabra correcta, gracias Espíritu Santo, una dimensión de la fe. Una dimensión de la fe es expectativa. Expectativa es cuando tú estás esperando recibir algo. Y necesitamos expectativas. Tú necesitas expectativa para tu matrimonio, expectativa para tus hijos, necesitas expectativas para la vida. Pero nada es más importante que la expectativa de fe. Por eso quiero que digas conmigo una vez más, expectativa de fe. Es esencial la expectativa de fe, porque Dios opera a través de la fe. Y cuando se despierta expectativa de fe, se genera un ambiente sobrenatural de fe que hace posible que ocurran cosas que de otra manera no ocurrirían. Amén. Dios opera de persona a persona. Hay un nivel de unción personal que opera con la imposición de manos. Hay un nivel de unción corporativa, una unción de ambiente, como también se le llama. Una fe que opera en un ambiente donde las cosas empiezan a ocurrir y empieza a haber transformación, salvación, milagros. Dios se mueve de una manera tan increíble y tan maravillosa, porque se genera un ambiente de fe que es propicio para ver la gloria de Dios. Porque Dios ha establecido que Él va a operar por medio de la fe. La fe no es Dios, no endiosamos la fe, pero la fe es el medio, el vehículo que Dios usa para hacer todo lo que Él quiere hacer. Quiero que vayas conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 12 al 16. A propósito, mientras buscas Hechos 5, del 12 al 16, si tú lees, cuando tengas tiempo, no lo hagas ahora, pero si vas a Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan van a orar al templo, como a las 2, 3 de la tarde, van ellos a orar al templo, y cuando ellos van a orar se encuentran que había un cojo a la entrada de la puerta del templo llamada La Hermosa. Ahí hay un cojo que ahí lo dejan, ahí está, tiene años ahí, conoce a la mayoría de los que entran al templo, toda la ciudad lo conoce porque desde pequeño lo traen y lo dejan ahí, nació con sus pies tullidos, pareciera ser como que tenía los tobillos de algún tipo de degeneración de nacimiento donde sus pies estaban torcidos. Y lo traen, lo ponen junto a la entrada del templo La Hermosa y él está ahí postrado. Y cuando llega Pedro y Juan, el hombre hace lo que siempre hace. Con la cabeza agacha, extiende la mano y pide una limosna, por favor. No sé qué dijo, tal vez dijo como lo presentan en la película, una limosna por el amor de Dios. No sé, o tal vez dijo, denme algo, tacaños. No sé qué dijo. Pero él extendía la mano y estaba esperando recibir una limosna. Y cuando él está esperando recibir una limosna, Pedro y Juan no le quieren dar limosna, porque ¿cuántos saben que Dios no nos ofrece limosnas? Nosotros no hablamos, escuche, nosotros no hablamos de... Hay otro nombre que se usa para la limosna, ¿cómo dicen? Caridad, no sé. Nosotros hablamos de ofrenda, ¿ok? Porque Dios no da limosna, amén. Dios no necesita limosna. Y de hecho Dios no nos pide porque necesite. Nosotros necesitamos y Él nos pide porque en la siembra hay cosecha. Porque en el dar hay bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios no da nunca, da limosna. La Biblia dice que Dios es un Dios generoso que da abundantemente. Amén. Y Pedro y Juan sabían que Dios tenía un destino diferente para ese hombre. Pero ellos sabían que tenían que generar expectativa de fe en el hombre. Porque el hombre estaba postrado, estaba rendido ante la vida. ¿Sí está aquí conmigo? El hombre estaba sin expectativas. No hay un punto más triste y crítico en la vida de una persona
que cuando pierdes toda expectativa de verlo a Dios obrar en tus vidas. Puedes tener un mal matrimonio, un matrimonio complicado, difícil. Puede que muchas cosas en tu matrimonio no estén bien. Pero si tú conservas la expectativa de que tu matrimonio puede cambiar y que las cosas pueden ser diferentes, que las cosas tienen que ser diferentes y que las cosas tienen que ser como Dios quiera, no te vas a rendir, vas a luchar y vas a procurar. Lo mismo pasa con la enfermedad, con los hijos, con las finanzas. Pero el diablo siempre quiere llevarte a un punto donde te quiere robar todas las expectativas de fe. Y te quiere llevar a un punto de resignación, donde te dice, confórmate, así va a ser todo el resto de tu vida. Y hay personas que se conforman con un diagnóstico médico, porque la ciencia les dijo que esa enfermedad era incurable. Hay algunos que se conforman con un matrimonio roto. Es que así va a ser mi vida. No tiene por qué ser así. Porque Dios declaró en el libro de Jeremías, Dios dijo claramente, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, planes de darles un futuro y de darles esperanza. Jesús dijo que el diablo venía a robar, a matar y a destruir, pero que Él venía para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Diga conmigo, vida en abundancia. Vamos, dígalo de nuevo, vida en abundancia. Una vida con sentido, una vida con propósito, una vida que se la vive y se la disfruta, no se lo sufre. Amén. Aunque puedan haber momentos complicados. Pero el diablo siempre está queriendo llevarte a ese punto, a que te resignes, que las cosas no van a cambiar. Te roba toda la expectativa de fe. Y este hombre estaba así, y Pedro y Juan lo sabían. Entonces, cuando Pedro y Juan se acercan, lo que Pedro hace es crear expectativa. El hombre tiene la mano estirada y Pedro dice, míranos a nosotros. Y si lees Hechos capítulo 3, te vas a dar cuenta que la Biblia dice que el hombre mirándolo esperaba recibir algo. Y es lo que Dios quiere despertar en tu corazón. Un sentido de esperar que vas a recibir algo. Es lo primero que Dios quiere hacer cuando tú vienes a Él. Él quiere que sepas que Él es un padre bueno que sabe dar buenas cosas a sus hijos. Él quiere que sepas que te creó para bendición y no para maldición. Él quiere que sepas que te creó para libertad y no para vivir en esclavitud. ¿Cuántos dicen amén? Así que míranos a nosotros. Dice que el hombre tenía expectativa de recibir algo, pero estaba tan abajo en su expectativa de fe que aun cuando Pedro le dio la orden y le dijo, lo que tengo te doy, en nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, el hombre nunca se movió. Lea la Biblia. Pedro le dijo, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret y anda. Pero el hombre no se levantó, porque su expectativa estaba tan bajo. El milagro no ocurrió cuando Pedro dijo, levántate y anda. El milagro ocurrió cuando Pedro lo agarró de las manos, dice, lo levantó. Usó su unción personal, usó su fe personal para impactar la fe del hombre. Lo agarró, le impactó con su fe y lo levantó. Y cuando lo levantó, se le enderezaron los tobillos y el hombre se levantó y comenzó a saltar, a gritar y a alabar a Dios. Y entró al templo corriendo, saltando y danzando. Amén. Pedro tuvo que usar su propia fe, su unción personal e impactar la vida de este hombre. Y agarrarlo de la mano y levantarlo. Que él no estaba respondiendo a la orden de levántate y anda. Porque estaba vacío de expectativa. Un principio espiritual, te lo voy a enseñar, agárralo por favor. Son de esos principios que tú tienes que agarrarlo, no lo tienes que soltar, lo tienes que aprender y lo tienes que vivir. Un principio espiritual es muy simple. Si Dios lo hizo en la Biblia, lo puede hacer hoy también. Si Dios lo hizo en la Biblia, lo puede hacer hoy también. Si Dios lo hizo en el pasado y está registrado en las páginas de la Biblia, lo puede volver a hacer hoy. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la fe que tiene que estar en tu corazón. No es la fe de que, Dios ya lo hizo, pero ahora no. La Biblia no avala para nada ese tipo de pensamiento. Si Dios lo hizo en el pasado y está registrado en las páginas de la Biblia, es porque tú y yo lo podemos vivir hoy. Y lo que tú estás viendo ahí es algo increíble. Imagínate que dice que
iba en aumento, la palabra en aumento. Y no habla solo de aumento en número, sino que la acción sobrenatural del Espíritu Santo, el ambiente de fe, de milagros, estaba en aumento. De tal manera que dice que la gente se movilizaba en fe, por ese ambiente de fe, que sacaban la gente y los ponían en cualquier lugar donde estuvieran. Las plazas eran como lugares públicos, libres, y la gente traía a sus enfermos y los ponían allí. Y los apóstoles no eran suficientes para orar por todos. Entonces la gente se las ingeniaba para ver de qué manera podía recibir lo que necesitaba de Dios. Y cuando tú lees esto, tienes que usar un poco tu imaginación y tienes que rellenar con tu imaginación lo que está Dios hablando allí. Y lo que Dios está diciendo es que había una fe tal que la gente probablemente esperaba por horas y horas y tal vez días tener la oportunidad de que oraran por sus enfermos. Es increíble, imagínate esto, los sacaban a las plazas, los ponían a la orilla de la calle, porque eran tantos que no alcanzaban las manos. Yo estoy seguro que los apóstoles usaban las manos y los pies también. Y trataban de orar por los que más pudieran. Y Dios estaba operando sanidades, milagros, liberaciones, haciendo cosas extraordinarias. Y no eran suficientes, así que ponían los enfermos a la orilla de la calle, para que cuando pasara Pedro, al menos la sombra de Pedro tocara a los enfermos. Y dice que todos eran sanados. Diga conmigo, todos eran sanados. Eso es lo que provocan los ambientes de fe sobrenatural. Hay 2 veces en la Biblia donde dice que todos fueron sanados. La Biblia no dice que siempre donde quiera que fue Jesús, todos fueron sanados. Dando a entender que es probable que algunos no eran sanados. Pero sí especifica que cuando Jesús fue a la casa de Pedro y dijo, le voy a dar una buena razón para que Pedro me niegue 3 veces y le sanó la suegra, en ese momento dice que al atardecer la gente se enteró que Jesús estaba en la casa de Pedro. Y vinieron multitudes y se ponían por todos lados. Y la Biblia dice, y todos fueron sanados. Y la palabra sanidad es sozo, que significa no solo sanidad física, sino sanidad del alma, sanidad de las emociones. Está hablando sanidad física, como tanto sanidad espiritual, sanidad emocional. La palabra sanidad incluso habla de sanidad en el sentido de salvación, de un proceso de transformación que salva. Amén. Así que está hablando de que todos recibieron algo. ¿Cuántos quisieran eso esta tarde? Yo no sé usted, pero mi corazón se llena de expectativa creyendo que podemos vivir eso también. Un lugar donde todos reciben, donde nadie se va sin recibir, donde todos se van con lo que necesitan a casa porque la gloria y la presencia de Dios llenó la casa. Amén. Eso es lo que estaba pasando allí. Y nosotros vivimos un poco de eso este fin de semana pasado. Vimos la casa llena y vimos a Dios moviéndose de una manera increíble. Gente recibiendo liberaciones, sanidades, transformaciones. Gente pidiendo perdón. Gente perdonando a otros. Y se podía ver la expectativa en el ambiente. Y yo quiero honrar a la profeta Araceli, porque eso es lo que ella despertó en el equipo de intercesión y otros que tal vez no eran de intercesión, pero se unieron a ellas. Y luego eso fue contagiado a la iglesia. Se despertó la expectativa de fe. Creer que Dios iba a hacer algo. Creer que Dios se iba a mover. Y esa expectativa de fe es contagiosa. Cuando usted tiene expectativa de fe, usted lo puede contagiar. Usted lo contagia. Y nuestra gente salió, repartió folletos, llamó a familiares, le insistieron. Hay gente que vino aquí porque los trajeron a la rastra. Lo agarraron de las greñas y los trajeron aquí. Porque si no, no venían.
Eso es expectativa de fe. Eso fue lo que provocó ese ambiente que se vivió aquí. Amén. ¿Y qué cree usted que pasaría si lo que se hizo la semana pasada, sí viene a ser, ¿no? Antes de la semana pasada, y lo que se hizo para lo que vivimos el domingo pasado, se volviera a hacer? Voy a decírselo de vuelta. ¿Qué cree usted que pasaría si esa expectativa de fe que se despertó, usted la mantiene viva? ¿Qué cree que pasaría si usted sigue haciendo lo que hizo? Y si usted no fue parte de eso, usted se prende a esa ola y comienza a hacer eso. Comienza a invitar gente, comienza a hablarle, comienza a decirle, convencido que Dios va a hacer algo, convencido que van a recibir lo que Dios tiene para ellos. Entonces, no sería solo un evento que vino, pasó y se fue, sino que no viviríamos avivamiento como un evento, viviríamos avivamiento como un estilo de vida. Y sería algo parte ya integral de nosotros. Algo que vivimos. Algo que vivimos constantemente. Eso es lo que Dios quiere. Y yo no estoy, y quiero ser muy claro, porque quiero que vea por favor verso 12, donde comienza diciendo que por mano de los apóstoles hacían señales, prodigios entre el pueblo. Es decir, eran los señales y prodigios que Dios hacía por mano de los apóstoles los que despertaron la fe. Es decir, no estoy desmereciendo el que Dios pueda usar a alguien, ni la unción de nadie. Lo que estoy diciendo es que tenemos que abrir los ojos para entender cómo Dios opera. Y la base, el principio de la base donde Dios se mueve. Porque en esta casa hemos visto muchos milagros. En esta casa tenemos gente increíble. Aquí hay gente impresionante. Aquí hay gente que te da palabra en cualquier momento, ¿sí o no? Y es más, mire, ¿me ayudan? ¿Sí? Yo quisiera, todas las personas que están aquí, de la casa o no de la casa, que si alguien se acercó a orar por ti y te dio una palabra, levanta la mano. Si alguien aquí ha recibido palabra de gente de la casa, levante la mano, manténla levantada, por favor. Ahora, sin bajar tu mano, mira alrededor, mira. La mayoría de manos levantadas. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Eso no vaya a creer que pasa en cualquier lugar. Hello. Ahora sí que, come on, como dicen ustedes, ¿no? Come on. Vamos. Ahora, quiero que levante la mano la gente que le han orado y ha recibido sanidad. ¿Hay gente aquí que se ha orado por usted y ha recibido sanidad? Levante la mano. Mire, mantenga su mano levantada, déjala levantada. Ahora, levante la mano los que han recibido libertad en el nombre de Cristo Jesús, que han sido libres de cualquier cosa, de lo que sea. Aunque sea de temor a la suegra, pero fue libre, levante su mano. Y si usted tiene levantada una y usted le va a las dos, levante las dos también si quiere. Levántela, porque es necesario testificar de lo que Dios está haciendo. Tenemos gente tan increíble como Imelda. Imelda es la hermana chiquitita que pasó aquí, pero poderosa. ¿Ah? La hermana de Anteojito que pasó aquí durante la alabanza. ¿Sí lo vio? La primera, yo no sé si ha pasado otras veces antes, pero al menos la primera vez que yo veo, y no que se le dijo, se le empujó. Yo creo que se acercó con ustedes, pastores, a pedir permiso, que ya sentí una palabra que decir. Imelda, impactaste el ambiente en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Expectativa de fe. Diga conmigo expectativa de fe. Necesita que usted entienda lo que Dios está haciendo y se active en base a lo que Dios está haciendo y se mueva en expectativa de fe. Y que cree en otra expectativa de fe. Y que le hable a otros de lo que Dios está haciendo. Que fue lo que se hizo antes del fin de semana pasada. Y por eso se vio lo que vimos el fin de semana pasado. En Hechos, en Marcos capítulo 5, verso 21, la Escritura dice que Jesús entra de nuevo en la barca
y le dice a los discípulos, vamos de regreso al otro lado, y cuando llega del otro lado, se encuentra, verso 22, en Marcos 5, verso 22, que llega un líder de la sinagoga local llamado Jairo, que cuando lo ve a Jesús, cae a sus pies y le ruega con fervor y le dice, mi hija está muriendo. Por favor, ven, pon tu mano sobre ella para que se sane y viva. Y Jesús fue con él y toda la gente le siguió y le apretujaba a su alrededor. Aquí muestra una escena donde Jesús se mueve de un lado al otro en la barca con sus discípulos y cuando desciende de la barca lo estaba esperando ya una multitud. No siempre había sido así en la vida de Jesús. No sé cuántos de ustedes saben que Jesús necesitó un propulsor. ¿Quién fue el propulsor de Cristo Jesús? Juan el Bautista. ¿Por qué Jesús necesitó un Juan el Bautista? Porque en Israel la expectativa de fe estaba baja. La gente no tenía un corazón hacia Dios. Y tuvo que venir Juan el Bautista para volver el corazón de la gente hacia Dios. Juan el Bautista, ¿sabe para qué vino? ¿Está aquí conmigo? Hello, ¿sí está aquí conmigo? ¿Para qué vino Juan el Bautista? Se lo voy a decir en otras palabras. La Biblia dice, él lo dijo, yo soy enviado delante del Señor, Jesús Mesías, a abrir camino al Señor. ¿Pero por qué Juan tenía que venir antes? Porque Juan era el que tenía que crear expectativa de fe. No había expectativa de fe. Todo el mundo se había olvidado de la promesa de que venía el Mesías. Entonces tuvo que aparecer Juan. Y Juan aparece y luego comienza Jesús. Pero cuando Jesús comienza su ministerio, no lo seguía ni su propia madre. ¿Es verdad? ¿Sabía usted eso? Y sabía que los propios hermanos de Jesús no lo seguían. Al final de su ministerio, al menos sabemos que se convirtieron 2 de los hermanos de Jesús por parte de madre, por supuesto, no por parte de padre. Uno de ellos es Santiago, el que escribió el libro de Santiago. Pero en principio los propios hermanos de Jesús no creían en él. Está escrito en las páginas de la Biblia. Y Jesús comenzó solo. Juan el Bautista tenía que despertar expectativa de fe de que el Mesías venía. Pablo, el gran apóstol Pablo. No sé cuántos de ustedes saben que Pablo necesitó a alguien que lo introdujera. Todos necesitamos un Juan Bautista. Voy a decirlo de nuevo, todos necesitamos un Juan el Bautista. Pablo necesitó a alguien. Dice que no se querían juntar con él, porque decían, este es el que persiguió a la iglesia, el que metía preso a los hermanos, el que consintió en la muerte de Esteban, y no lo querían recibir. Y ahí apareció Bernabé, el hombre de consolación. Apareció Bernabé. Y Bernabé lo llevó con los apóstoles y lo introdujo con los apóstoles y lo introdujo con la iglesia. ¿Por qué? Porque se necesita crear expectativa de fe. Jesús comienza solo. De repente está caminando después de haberse bautizado, ya fue al desierto, ya fue empoderado por el Espíritu Santo, pero todavía no tiene discípulos. Y va caminando por la orilla del mar de Galilea, y cuando él va caminando por la orilla del Jordán, va caminando por la orilla del Jordán, y entonces en eso lo ve Juan el Bautista y le dice a su discípulo Juan el Bautista, he aquí el Cristo. He aquí el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y los discípulos de Juan los empezaron a seguir. Los primeros discípulos de Juan, de Jesús, eran discípulos de Juan, que habían seguido a Juan primero y ahora estaban siguiendo a Jesús. Pero de repente Dios empieza a obrar. Señales, milagro, Jesús empieza a hablar palabras que llegan al corazón de la gente y de repente ahora lo siguen multitudes a Cristo Jesús. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por eso? Otra vez, diga conmigo, expectativa de fe. Así que Jesús ahora ya hay una multitud que lo sigue. Jesús se sube a un barco, va al otro lado y la gente no es como la gente aquí en la frontera, que tienes que ponerle todo en charola de plata y ni aún así lo quieren. No, la gente a pie vino de todas las ciudades y lo siguió. Veían hacia dónde iba la barca y empezaron a seguirlo a Jesús. Y empezaron a seguirlo a Jesús. Y se fueron siguiendo a Jesús.
Y llegaron a un punto donde cuando Jesús desciende de la barca ya hay una multitud que lo está esperando. Y parte de esa multitud era un hombre que su hija estaba agonizando y se acerca, era Jairo, el principal de la sinagoga, y le dice: Señor, ¿por qué no vienes y ora? Yo quiero que vea, por favor, la fe de este hombre. Él, no hay duda en su palabra, le rogaba y le decía: mi hija está muriendo, por favor ven, pon tu mano sobre ella para que sane y viva. El hombre tenía fe. Y Jesús muestra su disposición. ¿Cuántos saben que Dios siempre está dispuesto a obrar a nuestro favor? ¿Cuántos saben que Dios te ama y que Dios quiere mostrarte su bondad? Jesús rápidamente va con él, pero en el camino lo detiene a Jesús la sangrona. Sí, en la Biblia hay una sangrona. La mujer que padecía el flujo de sangre. Lo detiene a Jesús en el camino. Ella viene detrás, toca el borde del manto de Jesús y Jesús se detiene obrando esa sanidad en la mujer que padecía el flujo de sangre. Y cuando Jesús termina de obrar ese milagro, quiero que vaya conmigo y mire lo que está pasando. Jesús va de camino hacia la casa de Jairo, verso 35, pero en el camino, mientras va, todavía habla con él cuando llegan unos mensajeros. Mientras él hablaba con ella, es decir, Jesús está hablando con la mujer del flujo de sangre, llegan mensajeros de la casa de Jairo y el líder de la sinagoga y le mandan a decir, voy a leer bien, estoy leyendo muy mal. Mientras él todavía hablaba con ella, es decir, Jesús con la mujer que padecía flujo de sangre, llegan mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Mire la respuesta de Jesús, por favor. Cuando oyó Jesús esto, que le decían eso a Jairo, él le dijo, no tengas miedo, solo ten fe. Y aquí usted ve la batalla que todos libramos. Y aquí usted ve la gran batalla que se está peleando. Por un lado, Dios despierta fe en el corazón de la gente. Y por otro lado, el diablo siempre está buscando de alguna manera de robarle la fe y la expectativa a las personas. Jairo creyó y por eso fue en busca de Jesús. Pero en el camino hacia la casa, a Jesús lo detienen, se demora en llegar. Y de repente viene un mensajero de la casa, Jairo, ya no hay oportunidad, ya no hay esperanza. Se acabaron todas las esperanzas. La muchacha ya no está gravemente enferma, ya murió. Soltó el espíritu, no hay pulso en ella, ya está muerta. Y esto era un mensaje del enemigo, que venía a impactar la fe de Jairo. La fe que él había despertado para creer en Jesús. Y aquí usted ve qué tan importante es mantener la expectativa de fe. Porque Jesús se da cuenta rápidamente de lo que el diablo está haciendo y Jesús interrumpe el mensaje del diablo y le dice a Jairo, no dudes, Jairo. Estoy poniendo en mis propias palabras. Le dice, no dé lugar al temor, Jairo, cree solamente. Jesús le dice, ¿sabes qué? Los hombres ven la vida por grados de gravedad, pero para Dios no hay nada difícil. Te lo voy a decir de nuevo. ¿Estás listo para oírlo? Nosotros vemos la vida por grado de gravedad. Esto es más serio, esto no es tan serio, esto es muy serio y esto ya es terminal. Y la vida natural se la procesa de esa manera. El doctor te dice, esto no es tan serio. O el doctor dice, esto es muy grave. O de repente te dice, ya no hay solución. Te desahucian y te dicen, no se puede hacer nada. ¿Cuántos saben que hay números que categorizan el cáncer, por ejemplo? Y depende el número, lo grave que puede ser. E incluso, si el número es muy alto, puede que ya no haya solución para el cáncer. Lo mismo pasa con el matrimonio, con los hijos. A veces decimos, tenemos problemas, pero no son tan serios. Se están agarrando de la peluca. Pero no, en las mejores familias pasan, decimos. En las mejores familias pasan, ¿no? Pero hay veces que decimos, no, es que esto está muy mal, realmente. Y llega un punto donde tú empiezas a pensar, ya no se puede hacer nada. Nosotros vemos la vida así. Pero yo quiero que sepas que Dios no ve la vida por niveles de gravedad. Quiero que me entiendas. La Biblia dice muy claramente que para Dios no hay cosa dificultosa. Para Dios es lo mismo sanar un dolor de cabeza
que sanar un cáncer terminal. Para Dios es lo mismo ayudar a un matrimonio que tiene un conflicto muy común, que lo tienen todos los matrimonios, que salvar un matrimonio que está al borde del divorcio. Para Jesús es lo mismo. No hay para Dios grados de gravedad. Y eso es un principio que tú tienes que empezar a comprenderlo. Porque una de las cosas que el diablo usa para impactar negativamente tu fe es eso. Hay veces que tú te levantas a creer, pero llegas a un punto donde ya no quieres creer porque piensas que ya no hay solución. En Marcos capítulo 6, voy a ir muy rápido aquí. Pero Jesús, este mismo Jesús, diga conmigo el mismo Jesús. Vamos, vuelvo a decir, el mismo Jesús. Sale de un lugar donde andaba y va a Nazaret. Yo estoy seguro que el corazón de Jesús ardía por regresar a Nazaret. ¿Sabe dónde es Nazaret? El lugar donde Jesús fue criado. Nazaret es el lugar donde Jesús se crió, donde Él vivió, desde chiquito. Nació en Belén de Judea, con sus padres huyeron a Egipto, después regresaron y los padres se instalaron en Nazaret y ahí vivió, ahí creció. Y donde uno crece tiene sus afectos. Yo ya tengo casi 20 años aquí o más, no sé. Pero amo a mi natal Argentina. Y cada vez que llego al lugar donde yo crecí, wow, eso es muy especial. ¿Ah? Aquí hay gente que ha vivido aquí. Pero no se olvida de su amado México. ¿Ah? Con violencia y pero ahí va Juárez, no me importa. Los silbidos de las balas por ahí, pero no me importa. Es Juárez, mi Juárez amado. Porque uno ama el afecto donde uno creció, donde uno vivió. Jesús regresa allí. ¿Y sabe qué? Él regresa con toda la expectativa de hacer las cosas grandiosas que Él estaba haciendo en todos lados. Jesús dijo, si voy a mostrar la gloria de Dios, si voy a traer libertad, si voy a traer el reino de Dios, que no mejor que el lugar donde yo crecí. Pero cuando llega Él, se encuentra con un ambiente de incredulidad, con una falta total de expectativa de fe. ¿Por qué? Porque como lo habían visto crecer de chiquito, habían jugado con Él, lo habían visto como aprendió el oficio de carpintero con José, su tutor legal en la carpintería. No podían creer que ahora de repente vinieran y dijera el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. No lo podían creer. Y entonces la Escritura dice que eso impidió que Jesús hiciera lo que tenía que hacer. Quiero que vayas conmigo y puedas leer, donde dice que solo Jesús pudo hacer unas cuantas sanidades, nada más. Unas cuantas sanidades. Verso 5. No pudo hacer allí ningún milagro, dice, pero quiero que entiendas que muchas veces se está hablando en un lenguaje figurativo, está hablando ningún milagro en el sentido corporativo, excepto, dice, sanar a unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Pues te decía recién que es diferente el ambiente corporativo de fe a la fe personal o a la unción personal. Hay unción corporativa y hay unción personal. La unción corporativa es cuando Dios opera en la multitud, entre la gente. Y la unción personal es cuando es por imposición de mano, uno a uno, one on one. Y Jesús tuvo que usar su fe personal con los pocos que creyeron. Muy pocos, dice que algunos. Imagínate, qué decepción para Jesús. Ir a su ciudad natal y de repente encontrarse con eso. Y quiero terminar con esto, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, del verso 1 al verso 12. Esto es lo que Dios me hablaba que tenemos que hacer. ¿Estás aquí conmigo? Voy a preguntarte de nuevo, ¿estás aquí conmigo? Necesito que me preste la mayor de las atención por los siguientes minutos. Si te olvidas todo lo demás que hablé, no importa, mientras recuerdes esto. Cuando Dios me hablaba el domingo pasado de lo que estaba pasando, de lo que yo estaba viendo, Dios me decía que hace mucho tiempo yo podía ver
esa pasión en el corazón de Dios. Dios me decía, hace mucho tiempo que yo quiero mostrarles mi gloria, que yo quiero mostrarles mi bondad. Hace mucho tiempo. Pero me decía Dios, necesitan activarse en fe y necesitan creer. Y yo pude ver eso. Por eso lo dije y lo vuelvo a repetir ahora. Fue increíble. Yo no sé si Araceli lo sabe o no, pero sin lugar a duda se vio cómo ella tiene ese don para activar a la gente en fe. Y creer. Y animarlos a ir la milla extra. Y activarlos a creer. Y eso provocó todo lo que nosotros vimos aquí. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía esto. Nosotros estamos viviendo aquí un tiempo de parálisis espiritual en la gente. Donde la gente aquí está como adormecida. Donde comodidad es muy importante, confort es muy importante. Donde la gente quiere de Dios y sabe que necesita de Dios, pero de alguna manera está paralizado. Hay gente que solo puede creer, levantarse e ir y tocar a Jesús. Como el caso de la mujer que padecía flujo de sangre. Hace un momento le hablé de ello. El domingo pasado el predicador también le estuvo hablando de eso. Hay gente que tiene fe para levantarse y solo ir y tocar a Jesús. Pero hay otros que van a necesitar ser cargados porque no tienen fe para levantarse solo e ir a buscar a Jesús. Y esta es la historia que ves en Marcos capítulo 2. Un hombre que está postrado, paralítico, él está sin expectativa de fe. Y él está pensando, esa es mi vida. Toda mi vida voy a ser un paralítico. Voy a vivir postrado toda mi vida. Le habían hecho creer que no había solución para él. Le habían hecho creer que no se podía hacer nada. Le habían hecho creer que él tenía que conformarse a esa situación. Pero 4 amigos se activaron en fe y vinieron y usaron su fe y lo cargaron. Y lo llevaron donde estaba Jesús. Y yo quiero que sepas que si tú te activas en fe, va a haber oposición. El enemigo va a levantar oposición. Y te va a decir que no te van a creer, que se van a burlar de ti. Te va a decir que las comadres no te van a acertar en el círculo social. Porque tú le estás hablando de Jesús y le estás diciendo que lo que necesitan es a Jesús. Te van a decir muchas cosas. Te van a decir que tus parientes no te van a querer. Te van a decir muchas cosas. Porque el enemigo no quiere que te actives en fe. Cuando estos 4 amigos se levantaron, tomaron al paralítico y lo llevaron donde estaba Jesús, se encontraron que había un montón de obstáculos para bajar o traer a su amigo donde estaba Jesús. Dice que a causa de la multitud, ellos no pudieron meter a su amigo hasta donde estaba Jesús. Pero cuando tú te levantas en fe, no aceptas un no como respuesta y no te detiene ante los obstáculos. Cuando tú te levantas en fe, los obstáculos son nada más que oportunidades para ver la gloria de Dios. Y estos 4 amigos, si hubieran sido como muchos que toman una actitud derrotista en vez de una actitud de fe, ellos hubieran dicho, no era plan de Dios que nuestro amigo se sanara. Yo estoy casi seguro que si estos 4 amigos hubieran sido como muchos cristianos de hoy en día, hubieran dicho, es que si hubiera sido la voluntad de Dios, Dios nos hubiera abierto las puertas de par en par y nos hubieran puesto la alfombra roja. Porque hay un concepto equivocado de pensar que si algo es de Dios, se tienen que abrir las puertas de par en par y que se tienen que dar las cosas fácilmente. Pero ¿sabías que cuando yo leo las páginas de la Biblia, mucha gente tenía mensajes de Dios y mucha gente estaba por Dios, pero tuvieron que ir adelante y venciendo muchos obstáculos, tuvieron que hacerse fuerte en batalla y tuvieron que pararse firme y pelear por lo que sabían que era de Dios? Yo no veo en la Biblia que se le haya hecho las cosas fáciles, veo que las cosas se les hizo difícil. Pero hoy en día hay un concepto, ¿no?
Si hubiera sido de Dios, seguro que nos hubieran abierto el camino para llegar donde está Jesús. Pero ellos no se detuvieron, no se cubrieron detrás de una falsa sensación de que estoy queriendo hacer la voluntad de Dios. Ellos se la ingeniaron, subieron arriba del techo, lo cual no es fácil, porque no estás hablando de esta época, estás hablando de casas que eran de barro y paja mayormente. Segundo, no había tantos elementos como ahora. Ellos tuvieron que ingeniársela, no solo para subir ellos 4 arriba, sino que tenían que subir al paralítico arriba. Imagínate eso, subirlo al paralítico arriba. Yo me imagino que lo ataron todo para que no se les caiga. Y lo suben al techo y luego encima tienen que correr el riesgo de abrir el techo. Menos mal que era hace más de 2000 años y que era en tierra de Medio Oriente. Menos mal. Si hubiera sido hoy aquí en los Estados Unidos, pobre hombre, lo hubieran dejado frito, lo hubieran demandado. Pero abrieron el techo y lo bajaron al amigo donde estaba Jesús. Y Jesús dice que mirando la fe de ellos, si me puedes poner esa escritura, por favor, no dice que el hombre fue sanado por la fe de él. Dice que Jesús, mirando la fe de ellos, le dijo al paralítico, primero le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Luego le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, cargó la camilla y se fue a su casa. Yo quiero decirte algo, ha llegado el tiempo en que tú te levantes en fe y te actives para cargar a los que están paralíticos del alma y lo traigas donde está Jesús.